Hola, Carmen. Es un privilegio, es una alegría tenerte en ese summit del Prenatal Alliance. Qué bueno que estás con nosotros y quisiera que te presentaras a, a nuestro público y que trajeras ese mensaje tan bello de tu vida. Estás con la palabra. Vale. Bueno, pues buenos días o buenas tardes, porque no sé exactamente en qué latitud del planeta están para escuchar esto. En primer lugar, quiero dar pues, muchísimas gracias a los organizadores de la cumbre de la Prenatal Alliance. Decir que para mí también es un honor y es una alegría compartir, estar aquí y poder compartir en esta entrevista pues, los conocimientos que podamos dar. En cuanto a mi presentación, bueno, pues no quiero hacer una cosa muy larga. En principio, bueno, yo soy presidenta de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP España. Soy miembro también del Consejo de Administración de la OMAE, Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal. Y soy miembro también del Comité Ejecutivo de la Alianza Hispanohablante por la Salud Mental y Perinatal y de la Familia. Trabajo también regularmente con REDIPE, que es una red iberoamericana de pedagogía. Soy escritora, soy conferenciante, he sido durante 39 años profesora con adolescentes en un instituto, lo que en Latinoamérica se llaman colegios, y en realidad me he pasado toda mi vida trabajando con la educación. Curiosamente, en lugar de empezar por antes del nacimiento, he trabajado después del nacimiento, porque los adolescentes, claro, eran adolescentes. Pero siempre en mi profesión, desde el principio, que descubrí a los 21 años que era mi profesión, descubrí que me encantaba trabajar con ellos, y durante los 39 años que he estado de profesora, he ejercido de profesora, pero también de madre, porque siempre me ha preocupado mucho educarlos en valores, atenderlos, educarlos, cuidarlos. Y después, pues antes de que terminara esa labor con ellos, porque el trabajo de la educación prenatal lo empecé ya hace muchísimos años, pero era de manera intermitente. Y ya antes de salir del sistema educativo, pues como unos 5 años antes, empecé ya de lleno a meterme en el tema de la educación prenatal, es decir, a trabajar antes del nacimiento. Pero Carmen, ¿es posible educar antes del nacimiento? ¿Cuándo empieza la educación? Pues normalmente, si hiciéramos una encuesta y preguntáramos en general a las personas cuándo creen que comienza la educación de un nuevo ser, seguramente una inmensa mayoría dirían que en la infancia. Y claro, por infancia entienden cuando será nacido, a veces puede ser a partir de 1 año, a partir de 2, a partir de 3, ahí la franja puede variar de lo que se entiende por educación. Pero si tenemos en cuenta las investigaciones científicas y psicológicas, que ya nos están revelando desde hace más de 50 años, pues muchas cosas sobre la etapa prenatal, pues ellas nos dicen que lo que es las bases de nuestra salud física y psíquica, lo que son las bases de la forma que tendremos de relacionarnos y de comportarnos como niños, adolescentes y adultos, nuestras capacidades intelectuales, nuestro coeficiente de inteligencia e incluso nuestra creatividad, se gestan, se sientan en la etapa prenatal, es decir, antes del nacimiento. En este periodo que es extremadamente sensible, y delicado, que es, es decir, antes de nacer. Entonces, si nos atenemos a las investigaciones científicas y psicológicas, podemos decir que realmente la educación de un ser comienza antes de nacer. ¿Vas hasta qué momento del embarazo? ¿Cuándo sería un momento importante? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el momento importante para mí y desde el mensaje y desde ANET, el momento en realidad son tres momentos muy importantes, las tres etapas fundamentales en las que nosotros trabajamos, que son la preparación de los padres, el momento de la concepción y el momento de la gestación. Y Y el las tres momento de la son, concepción, ¿cómo se puede uno preparar? bueno, la preparación normalmente, es decir, el comienzo de la educación prenatal, para mí, desde mi punto de vista, comienza desde el instante mismo en que en la pareja aparece la idea, el deseo de traer un nuevo ser al mundo y se sienten con los medios, la fuerza y hacen espacio en su vida para acogerlo. Esto es muy importante.
Porque a veces está la idea, a veces está el deseo, pero después no encontramos tiempo ni encontramos espacio para acogerlo. Entonces es Eso es muy importante. lindo, eso es muy lindo, es decir, que viene la idea y ya empieza una preparación, ya sería el principio de un embarazo todavía energético, ¿verdad? Sí, exactamente. Es decir, ya ahí en realidad ya empieza, porque ya ese ser que estamos ya, es decir, de alguna manera lo estamos atrayendo, o ese ser ya está él comunicándose con nosotros, no sabemos cómo ahí. Cuando eso surge es como recíproco. Y entonces ahí digamos que empezaría esa preparación. Es decir, una preparación que tendría que ser física y psíquica, con el objetivo de que cuando llegue el momento de la concepción y de la gestación, pues los padres y las madres estén en condiciones de ofrecerle las mejores condiciones de creación, formación y desarrollo, tanto físicas, psíquicas como espirituales, desde el inicio de la vida. Entonces, eso supondría que habría un poco que revisar, futuros padres y las madres tendrían que revisar un poco su mundo interior. Desde el punto de vista físico, por ejemplo, ¿qué hábitos de vida saludables tienen? Si consumen, por ejemplo, alcohol o tabaco o algún otro tipo de sustancia tóxica, pues sería el momento de plantearse que eso hay que dejarlo, que hay que pararlo, para que el organismo vaya generando, digamos, una buena salud física. El ejercicio físico también es muy importante y una alimentación sana y equilibrada. Cada pareja en función de su medio, en función de su cultura, en función de la sociedad en la que viven, pero digamos que esos tres elementos serían, desde el punto de vista físico, convenientes. Y Claro, después, y la pareja, ¿no? ¿Quién es esa pareja? ¿No? ¿Qué van a ofrecer a ese ser? Y cuando tú ves así un hombre y la mujer, ¿había algo diferente para cada uno hacer o lo ves los dos haciendo juntos esa preparación? ¿Cuál es tu experiencia? juntos, juntos porque padre y madre, hombre y mujer, son colaboradores y complementarios. Entonces, si nosotros queremos legarle a nuestra descendencia una buena salud física y psíquica, no puede solo prepararse el padre o prepararse la madre. Tienen que prepararse los dos, porque en el momento de la concepción, una parte del capital genético va a ser del padre y otra parte va a ser de la madre. Entonces, es importantísimo que los dos se preparen y es muy importante que el hombre tome conciencia de su responsabilidad también y del compromiso que adquiere con la mujer cuando en conjunto deciden traer un hijo. Entonces, la preparación física es de los dos y la preparación psíquica también es de los dos, porque claro, a veces, es decir, la psíquica implicaría que tendríamos que ocultar nuestro mundo interior, ver en qué estado nos encontramos, qué elementos o patrones negativos, por ejemplo, pues repetimos en nuestra vida y que son los que generalmente nos crean limitaciones y nos impiden a veces vivir una vida más plena, más feliz y más expandida, ¿no? Sí. Y Y ahí cambia todo, ¿no? Porque la manera como la genética se va a expresar va a cambiar. Porque ahora, claro, la ciencia conoce la epigenética, es decir, algo que orquestra cómo viene la genética. Y no, es fascinante. ¿Y tú das conferencias? ¿En qué lugares das conferencias? ¿Quién está listo para oír ese mensaje que es tan importante? pues la verdad es que es muy variado, porque trabajo, por ejemplo, mucho en Latinoamérica con las universidades que están muy abiertas, es decir, en Latinoamérica el mensaje de la educación prenatal es algo que lo tienen muy claro y que enseguida ven la importancia y la necesidad de ello. Trabajo con las universidades en Latinoamérica, trabajo con alguna universidad en España, a veces a veces trabajo con los adolescentes, llevo este mensaje a los adolescentes, importantísimo porque son futuros padres y madres, entonces es importantísimo que ellos desde ya empiecen a prepararse ¿Y para vas a ese las momento. escuelas? ¿Vas a las escuelas? Sí, exactamente, voy a las escuelas, trabajo entonces con los adolescentes, trabajo también con los padres de los adolescentes, es decir, con las AMPA, las asociaciones de padres y madres, Qué en lindo. primaria, en secundaria, en bachillerato. Trabajo, por ejemplo, en asuntos sociales, con los ayuntamientos, en asuntos sociales. Trabajo en casas de la cultura. Trabajo allí donde me abren una puerta con público en general. Qué Por ejemplo, maravilla.
Qué maravilla, qué riqueza. Yo, antes que tú llegues a la parte más política, yo quisiera saber, los adolescentes, ¿cómo reciben ese mensaje? ¿Tienen una sensación de libertad, de que su vida puede tener un proyecto verdadero? ¿Cómo reaccionan con toda esa información? Uf, los adolescentes de manera maravillosa. Es increíble. Es decir, normalmente a veces tienen una mala prensa, ¿no? Siempre se quejan mucho de que si son muy rebeldes, que si son muy díscolos, que si es imposible trabajar con ellos. Pero yo siempre he dicho que la clave en la educación son dos, que es lo que facilita. Después hay que hacer la experiencia. Uno es la firmeza, saber poner límites, y la otra es el amor. Es decir, amar a los seres con los que trabajas y amar el trabajo que realiza. Yo puedo decir que en los 39 años que he trabajado con ellos, he tenido, claro, problemas, inconvenientes, pero por parte de ellos han sido mínimos. Eran más quizás de los compañeros, ¿no? Que a veces no compartían mis formas de enseñar, de ver las cosas, ¿no? Pero con ellos maravilloso. Y cuando empecé a llevar este mensaje a los colegios, a la escuela, pues los profesores se quedaban sorprendidos, porque yo siempre quería que entraran los profesores en el aula. Yo no me quería quedar solo con ellos, para que ellos pudieran ver también, los profesores, y fueran testigos de lo que estaba diciendo. Y se quedaban asombrados. Siempre me decía, pero si no han hablado, si te han hecho un montón de preguntas, ¿cómo lo haces? Y Sí, claro, es que toca la vida, es decir, toca lo más íntimo de ellos. Entonces, cuando este mensaje se lleva con amor, realmente ellos se dan cuenta de que su vida tiene un sentido, sí. que ya, es decir, que hay una proyección de vida, porque la mayoría saben que serán un día padres o madres. Todos hemos sido adolescentes. Yo me acuerdo cuando era adolescente, yo pensaba, ay, el día que llegue a ser madre, pues me encantaría enseñarles esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y no me gustaría hacerle pasar por esto, por esto, por esto, por lo otro, ¿no? Claro. Entonces, ellos, es decir, además están con las hormonas en funcionamiento, se está desencadenando todo su organismo para prepararse para esa futura paternidad, maternidad. Entonces, claro, esto les toca porque es realmente su vida, los asuntos que les conciernen, mucho más que a lo mejor la historia, la literatura, cualquier otro tipo de cosa, De ¿no? En verdad, relación. en mi experiencia, Carmen, hablar con los adolescentes todavía en la escuela, ellos hacen muchas preguntas sobre cómo llegaron, cómo fue su propia historia, o como si estuvieran pensando no en el futuro, pero para entender el pasado y el presente que viven, ¿no? Con ellos. Es interesante. Y las universidades también, ¿verdad? Ya tienes Sí, adultos. sí, sí, sí. Por ejemplo, con esto que acabas de decir de los adolescentes es curioso, porque a veces los ves que cuando estás hablando, ellos están ya pensando lo que tú acabas de decir. Ellos están ya rebobinando y están viendo su propia biografía. A veces te preguntan cosas. Por ejemplo, una vez me preguntó una adolescente que tenía una tristeza tremenda. Me dijo, entonces, si una madre embarazada ha vivido una gestación constantemente con tristeza, y claro, yo lo veía en su cara, que era el resultado de efectivamente lo que la madre, que ella había vivido, lo que la madre había vivido, ¿no? En fin, Pero de entonces, verdad, a veces, si yo sé que mi tristeza pertenece más a mi propia madre que a mí misma, que es un reflejo del embarazo, eso me da una exactamente, sensación de que puedo cambiar, no es mi tristeza. exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo interesante. Otra vez, por ejemplo, esto es muy, muy gracioso, me dijo un alumno. Entonces, esto es que es mucho más importante que saber si el hombre fue o no a la luna. Me dijo, es mucho más importante tener estos conocimientos que saber eso, ¿no? Entonces, claro, son cosas más, es que tengo tantas anécdotas, es maravilloso. Y en las universidades, pues también la respuesta es magnífica. He tenido la suerte de poder trabajar en universidades que eran de educación, de filosofía, de psicología, de pedagogía, pero también de medicina, de farmacia, de enfermería en Latinoamérica. Entonces, claro, es un mensaje que se difunde con mucha facilidad y además que queda tan claro, es tan obvio que, que se acepta muy bien. Entonces, la verdad es que en las universidades también muy bien. La primera vez que estuve, por ejemplo, en una universidad en Latinoamérica, en Perú, cuando la directora de la universidad, de la Facultad de Psicología, escuchó esto, vino a verme y me dijo, esto tienen que saberlo todos los adolescentes y los jóvenes, y es necesaria la formación. Fue lo primero que me dijo, o sea, pero Sí. así es siempre. Es mi experiencia también y hay alguna resistencia de hablar de eso que es tan universal, tan importante, tan urgente.
lo hemos comprendido, es científico, es filosófico, es espiritual, es Sí, grande y todavía, a lo mejor por el sufrimiento, ¿no? Hay una cierta resistencia porque ese entusiasmo que tú logras tener en Latinoamérica y los lugares que estás en España, con los jóvenes, los profesores, es algo maravilloso, sensacional. sí, sí, exactamente. A veces, por ejemplo, he visto entre los compañeros en el sistema educativo que a veces decían, bueno, pero es que son demasiado jóvenes todavía para recibir esto. Y yo les decía, pero vamos a ver, si ya desde los 12 años están teniendo relaciones sexuales promiscuas, si ya hay embarazos no deseados a esta edad, pues no tendremos que darles otra visión y hacerles ver lo que significa traer un nuevo ser al mundo desde el compromiso, la responsabilidad, las consecuencias que ello puede tener, pero ofreciéndoselo adaptado a su nivel, con amor, con respeto, y no hay ningún problema. Entonces, claro, me di cuenta al cabo de un tiempo que en realidad eran las propias resistencias de los adultos. Porque, claro, ellos a veces, que por ejemplo también lo que quería decir, ¿no? Que a veces cuando se dan estos conocimientos, se transmiten, se comparten, en los adultos también a veces puede surgir como un pequeño sentimiento, voy a decir entre comillas, culpabilidad o de decir, ahí hice esto, no hice lo otro, pero eso no tiene importancia, lo digo siempre, vamos a ver, todos hemos hecho lo que hemos podido con lo que sabíamos, yo la primera, en su momento. Lo importante es ahora, si estos conocimientos son para ahora mismo y para el futuro, para una posible mejora de las futuras generaciones. Entonces, lo importante es qué puedo hacer yo con estos conocimientos a partir de este momento. Eso El es pasado es el maravilloso. pasado. Tú, Claro, tú lo hemos hecho todo con el mayor amor, con el mayor amor que podíamos y que sabíamos en aquel momento dar, ¿no? Pero tu Entonces, sí, es así. generosidad, Carmen, es bellísima y me encanta que estés por ahí por el mundo, pero quiero muchas personas como tú con esa posibilidad de viajar y comprender. Y estamos llegando en un momento en que porque ese conocimiento pertenece a los jóvenes. Para Sí, nosotros nos encantan. Yo lo tuve cuando yo era joven. Yo tuve mi embarazo gracias a esos conocimientos. La diferencia es inmensa y te da una amplitud. Abarcas horizontes distintos, siendo exactamente quien eres, sencillo, pero exactamente. es bellísima. Y la pareja, ya embarazada, cuando llegas en tus conferencias, te llegan las parejas, ¿qué les dices? ¿Qué quieren saber ellas? ¿Cómo reaccionan a ese mensaje? Pues normalmente, cuando veo que hay parejas embarazadas, sobre todo son más madres, mujeres embarazadas, pues normalmente tengo en cuenta la situación para, digamos, es decir, suavizar y decir con mucha más dulzura y ternura todo el mensaje que tenga que pasar. Pero lo paso. Y la verdad es que después se quedan muy contentas. Y muchas veces después me las encuentro y me dicen, y veo el bebé, y le digo, qué bonito, digo, se ve muy tranquilo, muy bueno. Me dicen, sí, es buenísimo, es muy tranquilo, es muy cariñoso. Y entonces, claro, es decir, la verdad es que me siento muy feliz en esos momentos, ¿no? Pero realmente las madres captan el mensaje. Y bueno, por eso, es decir, ahora me interesa tanto siempre trabajar en universidades o en escuelas o en público en general, donde hay también hombres, porque creo que es muy importante que los hombres tengan este mensaje. A los hombres hay que incorporarlos también en todo este tema, porque de una parte, es decir, las mujeres se quejan a veces de que los hombres están al margen, pero también es cierto que quizás durante generaciones la maternidad y el traer un nuevo ser al mundo se ha visto como algo más femenino, como algo más de la mujer. Inconscientemente se ha eliminado quizás al hombre, pero es muy importante porque principio masculino y principio femenino, hombre y mujer, son complementarios y colaboradores. Y eso lo vemos clarísimo en el tema de la preparación, pero es clarísimo en el tema de la concepción. Un nuevo ser no podría crearse si no hay un principio masculino y un principio femenino, un padre y una madre. Y Claro, además, siempre cuando pienso, por ejemplo, en el momento de la concepción, siempre pienso la maravilla que es esto y cómo es que es un momento sagrado y cómo se ha desacralizado, se ha banalizado. Pero cuando miramos, por ejemplo, la simple biología, que yo es que me sorprendo, me admiro y me maravillo, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide y cuando se unen el hombre y la mujer,
desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista físico, están reproduciendo lo mismo. Por ejemplo, hoy la ciencia y la técnica pues, nos cuenta muchísimas cosas sobre este momento. Por ejemplo, antes siempre pensábamos que era el espermatozoide, el primero que llegaba, el que penetraba el óvulo. Ahora sabemos que no. Ahora sabemos que de todos los espermatozoides que llegan al óvulo, el óvulo, como si sintiera cuál es el candidato ideal, se abre ante él y lo deja entrar. Entonces hay complementariedad, hay colaboración. A nivel biológico, la naturaleza lo ha previsto todo para ello. Y el hombre y la mujer están a nivel físico reproduciendo lo mismo. Otra cosa sorprendente que me parece maravillosa, que es lo último que han descubierto en la Universidad de Northwestern en Chicago, pues por primera vez han podido fotografiar el destello de luz que se produce cuando un espermatozoide humano entra en contacto con un óvulo. Sí, fascinante, es el 5. Es que hay mucha luz, ¿no? De los biophotons hasta los rayos Claro, solares. claro, entonces eso es decir, como dice la bióloga María Jesús Blas, que dice, es que esto demuestra que somos seres de luz desde el inicio. Sí, Entonces, hay por eso esa colaboración y esa complementariedad desde el momento de la concepción. Y por eso es importante que los padres y las madres sean conscientes de que el estado en el que se encuentran en ese momento de la concepción, para poder, digamos, colaborar con la naturaleza, con esta maravilla, porque desde el momento de que la primera célula se crea, ya empiezan a desencadenarse todos unos mecanismos con un orden, con una precisión, con una sabiduría, con una perfección asombrosa. Entonces, esto hay que saberlo, para que el hombre y la mujer sean conscientes de que para acompañar esos procesos maravillosos y mágicos de la concepción es muy importante la armonía, el estado de armonía de la pareja y que sea un acto de amor consciente. Y digo consciente porque, claro, cuando dice, bueno, en general, salvo casos extremos o salvo casos en general o casos específicos, normalmente siempre el amor está presente en la unión a niveles generales de un hombre y de una mujer, pero no siempre está el hijo o la hija presente en ese momento. sí, Entonces, digo siempre consciente porque la idea y el deseo del hijo están en ese momento, es decir, son conscientes en ese momento. sí. Entonces, es como que es un trabajo a tres Sí, y y es es la maravilloso, bienvenida, ¿no? bonito. La bienvenida, ese ser Sí, pensado, como tú dijiste antes, ahora sí, posiblemente puede llegar, o dos, tres que miran, no sé cómo pasa del otro lado, pero sí, qué momento sí. pleno, ¿no? Qué momento bello para ofrecer. Tal vez sea el único momento de total libertad de la pareja. Una vez empezado un embarazo, El proceso, pues las cosas que pueden ocurrir maravillosas o más difíciles, pero el decidir, el ofertar la concepción, eso sí depende del hombre y de la mujer. exactamente. Hay, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que me gusta siempre poner, porque aunque siempre pensamos que la educación prenatal es de esta época, en realidad ya se conocía y se practicaba en las civilizaciones antiguas en sus momentos de esplendor y también entre las que llamamos, entre comillas, más primitivas, porque a veces las más desarrolladas son las más primitivas desde el punto de vista de la conciencia y a veces ocurre que las más primitivas son las más desarrolladas desde el punto de vista de la conciencia o de conexión con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en la medicina tradicional china se decía que si una pareja que vive en la armonía concibe a su hijo o a su hija en un momento sublime de paz y de lucidez, su salud y su destino se verían beneficiados por numerosos aspectos positivos. Y Sí, también decía que no sería conveniente en estado de embriaguez. Y justamente Platón, siglos después, dirá prácticamente lo mismo. Él dirá que la tranquilidad del alma es una cualidad indispensable para la creación de un ser sano y que tampoco era conveniente bajo los efectos de la embriaguez. Entonces, impresionante. Entonces, esto, como tú dices, conciencia. Si estoy en embriaguez, no tengo la conciencia, es distinto. exactamente, exactamente. Y O hay una idea gestación. de que se puede aumentar el placer sexual con la embriaguez, con alguna sustancia, pero no es verdad. Claro que habrá mucho placer, pero el otro, el acto de amor con amor, el acto sexual, es un placer inconmensurable también. Eso existe. Hay que explorar esa avenida. Pero una vez Claro. concebido ese niño o niña en condiciones maravillosas, armoniosas, fuertes, saludables, cuéntanos del embarazo. ¿Qué recibe el bebé?
¿Cómo, cómo lo transmites eso a los jóvenes y también a las mujeres? ¿Cuál es la importancia de esos meses todos de embarazo? ¿Qué puede ofertar la madre que no sea su propia genética? Bueno, todo lo que estoy hablando está todo basado sobre la ciencia. No me puedo detener en muchas más cosas porque esto es una entrevista y es una conversación, ¿no? Pero todos los mecanismos que, por ejemplo, se han puesto en marcha en el momento de la concepción, esos mecanismos maravillosos, la naturaleza los va a seguir multiplicando y amplificando para que realmente ese germen de vida inicial pueda seguir su proceso. Entonces, la mujer va a tener la oportunidad, el regalo maravilloso durante 9 meses de colaborar conscientemente con la naturaleza para ayudar a ese ser incipiente a que pueda seguir su camino, a que pueda formarse, crecer y desarrollarse en las mejores condiciones, para que al final del embarazo y después ya en su vida bueno, de niño, de adolescente y de adulto, pues pueda ser un ser con felicidad, un ser sano, con salud y un ser equilibrado. Pero claro, ¿qué es imprescindible para que la madre pueda llevar a cabo esa tarea? Y por eso es importante que todo el mundo, que todas las personas, que toda la sociedad en general tengan estos conocimientos. Será imprescindible que la mujer pueda vivir ese periodo, que son 9 meses, que van a ser para toda una vida, que lo pueda vivir en la mayor armonía y la mayor tranquilidad posible, porque eso le va a permitir poder comunicarse con su bebé y transmitirle todo su amor. Va a necesitar sentirse segura, protegida, envuelta en un clima de afecto, de cariño y de comprensión. También imprescindible y necesario. ¿Y quién tiene que suministrarle todo ese tipo de cosas? Pues en primer lugar y fundamentalmente el padre, por una sencilla razón, porque todo lo que la madre vive, el bebé lo vive. Entonces, si el padre, según la relación que mantenga el padre con la madre, afectará positiva o negativamente a su hijo en formación. Entonces, el papel del padre es importantísimo. Lo ha sido en la etapa de preparación, en la etapa de concepción y aunque durante la gestación parezca que es más el trabajo de la madre, pero es que la madre tiene que estar sostenida, su pilar de apoyo tiene que ser, como Deepak Chopra dice, tiene que ser el padre, porque es lo mejor que puede hacer por su hijo. Ya Pitágoras decía que no hay cualidad más noble que la de padre. Y Ah, Tomatis dice que la esencia de la paternidad en este periodo de la vida es que el hombre tome en consideración a la pareja, al dúo, madre e hijo. Pero no es importante solo el papel del padre, es también el papel del entorno. Y por entorno entendemos familia más cercana, los vecinos, los amigos, los compañeros, compañeras del trabajo, es decir, todas aquellas personas que rodeen a la madre embarazada. Es decir, entre todos tenemos que ayudarla. Por eso, traer un nuevo ser al mundo no concierne solo a la mujer, ni tampoco al hombre, concierne a toda la sociedad. Y por eso, digamos que estos conocimientos tienen que pasar. sí, es una Claro, cuestión política, Carmen. Eso, yo quisiera saber tus ensueños, tus visiones, porque para que una sociedad se dé cuenta primero de la importancia del embarazo, después habrá muchas cosas que van a pasar a nivel colectivo en función del embarazo más noble, más armonioso posible, para todas las mujeres, ¿verdad? Todas, de la más rica a la más pobre, tienen que sí, beneficiar de ese conocimiento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué propondrías si fueras política, por ejemplo? ¿Qué medidas tomarías? si fuera política, pues evidentemente o sea, crearía programas de formación, por ejemplo, de las personas del ámbito sanitario, del ámbito de la salud, programas de formación para los profesores que están en el sistema educativo, programas de formación para asistentes sociales, para todos los que trabajan en ayuntamientos, por ejemplo, en asuntos sociales, en casas de cultura, en casas de la juventud, pues programas en general de formación para que realmente es decir, todos estos conocimientos pudieran llegar a las capas más amplias de la sociedad. Eso, digamos, serían los programas que yo pondría en funcionamiento, porque después, a partir de ahí, ya poco a poco, llegaría al resto de la sociedad. Yo me acuerdo que hubo un cantor o un músico japonés, Kitaro, y en los años Mm, 90 dio un concierto de unas 8.000 personas allá en Japón, pero todas las mujeres embarazadas, unas llegaban con el certificado porque todavía no se le veía la panza,
era gratis. Él decía que lo mínimo que puede hacer un artista es contribuir al embarazo. Me quedé fascinada y Sí, Japón pero debe estar en muchas tradiciones de muchas naciones. A ver si sí, sí, enriquecemos y protegemos la vida de las embarazadas para nuestro futuro, ¿verdad? sí, exactamente. Por ejemplo, en este sentido, sí que me gustaría hablar un poco de qué cosas puede hacer la madre o qué herramientas puede utilizar la madre durante la gestación para realmente poder ofrecer esas condiciones óptimas a ese bebé. Sí, Entonces, por ejemplo, muy importante porque el bebé es sensible, es decir, muchas veces yo hablo con personas que trabajan con mujeres embarazadas y me dicen, pero es que las mujeres a veces me dicen a partir del sexto mes y cuando hablo con ellas y trabajo con ellas que hasta ese momento no sentían a su bebé. Y entonces, claro, yo me quedo sorprendida y digo, madre mía, no, no es posible porque el bebé es un ser sensible, se comunica, tiene un deseo constante de comunicarse y se comunica. Tienen que saber que el bebé tiene memoria, que graba, que aprende y que se va a ir, digamos, educando a través de lo que la madre piensa, siente y hace. Entonces, es importante que las mujeres embarazadas sepan que tienen que intentar mantener los mejores pensamientos y los mejores sentimientos durante el periodo de la gestación, porque el bebé se va a ir impregnando de ello y se va a ir educando de ello, a través de ello. Y además, la ciencia es que nos lo está diciendo, por ejemplo, a través de bioquímicos como Kazuo Murakami o como Bruce Lipton, biólogo celular, que los pensamientos y los sentimientos positivos pueden activar nuestro ADN latente e incrementar nuestro potencial. Imaginemos entonces la fuerza que los pensamientos y los sentimientos positivos pueden tener sobre un ser en gestación, si la madre es consciente de esto, sabiendo que, claro, 24 horas al día durante 9 meses no va a ser siempre fácil mantenerlo, pero si la madre sabe esto, va a encontrar la manera de cuando le asalten, intentar cambiarlo, o al menos también podrá hablar con el bebé y explicarle que no se preocupe, que no tiene nada que ver con él, que eso es algo que le ha pasado a mamá, una discusión fuerte, un pensamiento negativo, un estado de rabia o de cólera, que es algo que le ha ocurrido a ella, pero que no tiene nada que ver con él, que nosotros lo amamos incondicionalmente para que el bebé no lo haga suyo y de esa manera lo estamos ayudando. Entonces, la voz también, por ejemplo, es decir, hablarle, el bebé escucha, porque eso ya lo demostró Tomatis en los años 50, en el 1950, que el bebé sí, escucha. Después, en el 70, con los ecógrafos, la llegada de los ecógrafos, el avance de la técnica, ya se demostró. Entonces, si el bebé escucha, hablarle al bebé, manifestarle todo nuestro amor, nuestra ternura, hablarle con dulzura, con suavidad, eso es enormemente benéfico para el bebé en gestación. Eso sí. le hace sentirse amado, deseado, acogido. Entonces, Sí, es muy me encanta importante. que pueda citar a Tomatis, porque él explica que mucho antes del aparato auditivo todo estar formado, la primerísima célula, la célula de Corti, es ya una célula con un cilo que vibra al sonido. Es decir, la función que hace el órgano, la sensibilidad a los sonidos, ya está con nosotros desde el principio de la Sí, construcción, sí. del desarrollo del sistema auditivo. Entonces, no, solamente va a oírme mi voz a partir del quinto mes. No, 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 y también el embarazo es holográfico, ¿verdad? Hay todo ya sí, al principio, está allí todo. Por eso me sí, encanta que te detengas en la concepción. Es un fractal tan extraordinario, tan importante. sí, sí, Ahora, sí. quiero que hables más de políticas. Quiero que hables más de esos beneficios. Una vez una generación o dos ya totalmente bien gestadas, ¿cómo ves el mundo? Pues los beneficios los veo enormes. Primero, por ejemplo, a nivel individual. Porque la educación prenatal natural es transformadora. A los padres, por ejemplo, que la viven. Porque ya en todo ese momento de preparación, de ocultar su mundo interior, de intentar liberar todos aquellos bloqueos, traumas o heridas que puedan tener desde lo psíquico, si preparan su organismo físicamente para tener una buena salud, pues ya todo eso los va a ir transformando a ellos, les va a ir haciendo tomar conciencia de otra cosa. Entonces ya es un beneficio para ellos. Pero es que va a ser un beneficio para el ser que recibe esa educación prenatal, porque los padres con una mejor salud física y psíquica van a traer seres más sanos física y psíquicamente. Después también las ventajas, por ejemplo, son muy grandes a nivel familiar, porque seres que han sido
concebidos, o sea, que han sido, que sus padres han preparado, que ya la conciencia de ellos estaba desde antes de concebirlos, sí, que han sido concebidos con amor, que han sido gestados con amor. Pues esos seres serán naturalmente seres amorosos, pacíficos, respetuosos, seres, es decir, que después cuando nazcan, las relaciones, esas relaciones que se han creado de armonía y de amor, de respeto antes del nacimiento, ahora se van a seguir reforzando después del nacimiento. Entonces creará relaciones familiares mucho más sanas, más armoniosas y más amorosas desde el principio. Porque durante la gestación, durante todo el tiempo, los bebés han basado, es decir, todo lo que han aprendido estaba basado en el diálogo amoroso, en la comunicación, en el respeto, en el reconocimiento a su derecho a estar aquí, en el deseo de ello. Entonces, todo eso ya lo están inscrito en sus células. Y cuando se encuentren con sus padres, naturalmente los van a amar, sí, naturalmente los van a escuchar. Entonces, va a redundar en mejores relaciones familiares. Y si hay mejores relaciones familiares, eso va a facilitar también el trabajo después en la escuela, porque ya esos seres irán con otro, es decir, con otras ideas, con otros sentimientos, con otra visión de la vida. Y claro, todo lo que beneficia a nivel familiar, a nivel escolar, va a redundar en la sociedad, porque una sociedad que se construye sobre la base de seres sanos física y psíquicamente será una sociedad más sana física y psíquicamente. Entonces, los beneficios para las nuevas generaciones y para la evolución de la humanidad, no para el desarrollo de la humanidad, para la evolución, porque sí, una cosa es el desarrollo y sí, otra es desarrollo personal, desarrollo del bebé, no, pero una cosa es desarrollarse y otra cosa es evolucionar. La evolución implica la conciencia, es decir, el salto en conciencia, que es lo que estamos necesitando en este momento. Y ese salto en conciencia, que desde la educación prenatal se basa en el amor, es decir, que es la base en la que se sustenta, esa es la que nos puede ayudar a evolucionar como humanidad, como sociedad y como humanidad. Entonces, los beneficios de la educación prenatal natural son inmensos. Y digo natural también, que hasta ahora no lo había dicho, porque al bebé prenatal no hay que enseñarle nada por medios artificiales, externos, que a veces se ha claro, hecho. claro, No, claro, al bebé esto no es conveniente, puede resultar perjudicial y peligroso. Al bebé solamente hay que amarle, reconocerle su derecho a estar aquí, protegerle. Eso es lo que él básicamente necesita y es lo que nosotros podemos, digamos, hacer de una manera consciente para colaborar con las fuerzas de la naturaleza, que son las que están creando, digamos, y haciendo que ese organismo pueda desarrollarse, ¿no? sí. El ser Entonces, que se siente bienvenido es el ser que fue acogido en esas circunstancias de armonía. Él quiere dar, él quiere entender, él quiere entrar en comunión con la vida, es un amigo de la vida. Y yo creo que no claro, sabemos lo que pasaría si una sociedad entera fuera así. No sé si sabemos imaginar los niveles de interés que habría, qué estudiarían. Am, Creo que en ese sentido, como tú lo hablas, sí somos subhumanos, todavía no hemos estado colectivamente sí, beneficiando de esos conocimientos. sí. No, realmente es que estos conocimientos son los que darían esa posibilidad a las futuras generaciones de crear o de ayudar a construir un nuevo mundo de paz y de fraternidad humanas. Y digo humanas porque efectivamente hasta ahora podemos decir que somos subhumanos, es decir, tenemos más un comportamiento animal, instintivo, que realmente humano. Es decir, la diferencia entre los seres prehistóricos y nosotros, o los seres más primitivos y brutos y nosotros, es mínima. Hemos avanzado mucho científica, tecnológicamente, pero en cuanto humanamente, en cuanto a espíritus humanos, prácticamente no hemos evolucionado, muy poco. Entonces, el gran salto que nos está demandando la vida es esa. Siempre recuerdo el lema de la Revolución Francesa: igualdad, igualdad, ahí como era, Libertad, igualdad. libertad, igualdad y fraternidad. Podemos decir que la igualdad, bueno, ahí más o menos está, aunque se esté desvirtuando también mucho un poco últimamente. La libertad, siempre y cuando no se convierta en libertinaje, maravillosa. También digamos que se ha conseguido en muchísimos casos. Pero nos queda la gran asignatura que todavía no se ha cumplido, que es la fraternidad, fraternidad humana. Y esa solamente lo puede traer esas nuevas generaciones que han recibido ya esa educación basada en el amor. Pero eso es muy Basada, fuerte lo que tú dices. Estás trayendo la educación prenatal, ese momento tan formativo, ¿no? Tan que nos formamos como la base, la cuna de la verdadera fraternidad entre los humanos.
Eso es muy revolucionario lo que tú traes, es muy filosófico, me encanta. Muchas Pero, gracias. pero, pero es muy sencillo, muy lógico, es decir, si es que ahí lo tenemos desde la Revolución Francesa, ahí tenemos los tres grandes lemas. Entonces, hay que cogerlo, es decir, hay que coger ese tercer lema ya, porque precisamente el no cumplimiento de ese tercer lema es lo que ha hecho que la revolución realmente no triunfara y que las revoluciones en general no triunfen, porque las revoluciones siempre implican revueltas, guerras, enfrentamiento, odio, masacre, y eso no va a traer la paz entre los seres humanos, ni el amor, ni la fraternidad humana. Entonces, por eso ellos eran, claro, quizá porque las ideas de la Revolución Francesa venían de los ilustrados, y los ilustrados sí tenían ese nivel de conciencia, por eso ellos veían que era necesario conseguir esas tres cosas. Pero después, como pasa siempre, los seres humanos o los subhumanos, cogemos ese tipo de cosas y las utilizamos hasta donde nos conviene y paramos lo que ya no nos conviene desarrollar o lo que no podemos. A veces no es que no nos convenga, a veces es inconsciente, es que no podemos. No podemos y quizás porque durante siglos y siglos y siglos se viene transmitiendo un modelo de educación que tenemos que cambiar. Y precisamente ese modelo de educación lo puede cambiar la educación prenatal natural. Es decir, que Es el una mundo... gran esperanza, perdóname cortarte, pero es una gran Sí, sí, esperanza que regalamos al mundo con el Prenatal Alliance, la educación prenatal, una esperanza para un futuro más digno, ¿verdad? Más holístico, sí, más sí. interesante. Sí, yo es que es algo en lo que creo tan absolutamente, de lo que estoy tan convencida, es que es una cosa visceral, es decir, es una cosa que sale de todo, o sea, de mi naturaleza humana, pero sale también de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu. Es que sale por todas partes, por todos los poros de mi piel. Yo estoy absolutamente convencida y además porque lo he visto, lo he comprobado muchas veces en los hijos, por ejemplo, de amigos, de compañeros, en los hijos de las personas a las que de alguna manera puedo ayudar cuando les hablo de todo este tipo de cosas y después sus gestaciones son de otra manera y sus hijos son de otra manera y ellos los ven, ¿no? Entonces, y cuando veo todos esos bebés maravillosos que hay ahora, tan bonitos, que ya vienen también algunos con otro nivel de conciencia, porque aunque esto parezca que, claro, hay que, digamos, moverlo a niveles generales, a niveles planetarios, Ujú. pero hay muchos padres y madres que de manera natural, ellos han hecho la educación prenatal. Sí, Es decir, que no solamente son los que tienen estos conocimientos. Yo hay muchas veces que me encuentro con madres que me dicen, pero ¿sabes que esto que me estás diciendo tú? Yo lo hice, yo lo sabía intuitivamente, porque la intuición es otra forma de conocimiento. Y cuando la intuición se pone en funcionamiento, podemos saber muchas cosas. Entonces, yo sé que hay muchos seres que han venido ya con esa educación prenatal natural, pero ahora lo que tiene que hacer es extenderse, digamos, a niveles generales. Y claro. cuando pienso, por ejemplo, en todas esas almas que van a venir, en todos esos bebés preciosos que están esperando llegar al planeta y encontrar padres que los acojan, madres que los acojan, yo digo, es que hay que difundir esto, es que Sí, esto tenemos que darlo para que tengan esa oportunidad, ¿no? me Bueno, encanta yo tu es mi convicción. entusiasmo. Sí, me encanta tu entusiasmo. Has colaborado muy bien en esa cumbre de la Prenatal Alliance. Mensaje de entusiasmo, de esperanza y también de gran responsabilidad, porque está todo junto, ¿verdad? Yo te agradezco mucho. Am, Ojalá muchos puedan inspirarse con tus palabras y tu manera de traernos ese mensaje tan importante, tan esencial. Muchísimas Y, gracias, Carmen, muchísimas gracias. y muchísimas gracias a vosotros. Yo desde aquí invito a todos los padres o madres o futuros o presentes que puedan estar escuchando esto, a cualquier persona que pueda estar escuchando esto, que investigue, que estudie, que se informe, que vea toda la maravilla que hay desde el punto de vista científico y de los conocimientos ya, de todo lo que sabemos sobre este periodo, de todas las maravillas que pueden ofrecer a sus hijos o a sus nietos. Ya quiero terminar con una anécdota, porque, por ejemplo, fíjate que cuando empecé a dar las primeras charlas, pues iba a los ayuntamientos, a veces amigos me organizaban charlas y venían solo personas mayores, abuelas, abuelas. Y cuando escuchaban esto me decían, pero esto cuando llegue se lo voy a contar a mi nieta, a mi hija. Esto hay que darlo a conocer, todo el mundo tiene que saberlo. Entonces, por eso digo siempre que este mensaje tiene que llegar, no hay que desperdiciar nada, tiene que llegar a todos, a unos más directamente que a otros, pero a todo el mundo para que vaya sonando y se vaya Sí, escuchando. y la Así que fuerza que tú tienes es que es un mensaje que nos llega de afuera, pero que despierta
lo que ya sabemos adentro, porque ya hicimos el viaje, todos nosotros, de Sí, embrión hasta un bebé. Entonces, estás hablando de algo que ya pasó con nosotros y es posible verificar interiormente. Eso es muy bonito sí, cuando traen los dos. sí, exactamente. Así que muchísimas gracias a vosotros por haberme dado, la verdad, este espacio. Estoy muy contenta, ¿no? Y bueno, os deseo muchísimo éxito en la cumbre y que todas las conferencias, todas las entrevistas, todo el trabajo que se haga sea maravilloso y sea un trabajo de unidad para entre todos y entre todos los seres humanos, entre todas las personas, poder hacer que todo esto pueda ir hacia adelante y que podamos ser artífices de ese futuro de paz y de fraternidad que estamos deseando y necesitando urgentemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Lo mejor a ti y la ANEP España. Chao. Muchas